Continuamos hoy viajando por la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y decíamos que el apóstol Pablo estaba aquí contestando las preguntas que la iglesia de Corinto le había enviado. También tenían algunas otras preguntas que se consideran aquí en el capítulo 8 y que continúan en consideración hasta el capítulo 11 y se relacionan con la libertad cristiana. Ellas tratan diferentes aspectos. Aquí en el capítulo 8, por ejemplo, se habla de las dietas, de las viandas, si uno debe comer carne o no, y la libertad que tiene que tener un hijo de Dios en este asunto en particular. Esperamos que esto llegue a ser de mucha ayuda y bendición al observar lo que Pablo está diciendo y considerar lo que nos dice a nosotros también. Asimismo, reconocemos que Pablo en esta primera sección está hablando a los corintios y los llama carnales, niños en Cristo, y que estas cosas son carnalidades a las que él se tiene que referir. Pero vemos aquí que la iglesia en Corinto vive, se mueve y tiene su ser en la misma manera en que lo es la iglesia de la actualidad. Por tanto, todo esto es pertinente a nuestra propia iglesia, ya que también es carnal y nosotros estamos en ella. Y estas cosas han llegado a ser más importantes que las cosas espirituales. Y nosotros queremos tratar este asunto de la misma manera en que lo hizo Pablo. Dijimos que a nuestro parecer este tema es tan controversial como el que vimos anteriormente y que trataba del matrimonio y el divorcio. Uno puede apreciar que la dieta es una moda para muchas personas. Algunos lo hacen por cuestiones de salud, porque el médico se lo ha indicado. Por tanto, la dieta llega a ser algo muy importante para esas personas. Pero también es interesante notar que es muchas veces parte esencial del ritual de muchos cultos y sectas en el día de hoy. Uno puede ver que la mayoría de ellos tienen algo que ver con dietas. Es algo interesante notar que Dios le dio a Israel, por ejemplo, en la antigüedad, ciertas restricciones sobre el comer la carne de los animales. Ahora, la prueba externa en los animales era si tenían hendidura de 2 uñas y si rumiaban. Esto, por supuesto, eliminaba el cerdo porque, aunque tiene pezuña hendida, no rumia. Y había cierto tipo de aves que habían sido designadas por nombre por Dios y que los judíos no debían comer. Eso lo vemos en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio y también en Levítico, donde se nos da una lista. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 12, por ejemplo, dice, «Y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, u ocífrago, el azor», y en el verso 13 también se menciona el gallinazo, el milano, según su especie. Ahora, ¿por qué le dio Dios esta prohibición a ellos? Bueno, el Señor lo deja muy en claro allá en el capítulo 14 de Deuteronomio, los primeros 3 versículos, donde dice, «Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás». De modo que Dios entonces les señaló una dieta y esa dieta es importante. Ahora hay mucha diferencia entre comer cerdo y cordero. Y aún los médicos recetan dietas que indican que algunas carnes no deben comerse y se incluyen también algunos peces. Ahora deseamos que usted note algunas de las cosas que se menciona aquí y que las debemos notar como algo preliminar. En primer lugar, permítanos decirle que al comenzar este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios, nos encontramos en un área de cosas dudosas y prácticas que crean incertidumbre. Y la Biblia da permiso para ciertas prácticas. Hay algunas cosas que son positivamente buenas, las cuales podemos comer muy bien y para las cuales, por así decirlo, recibimos luz verde para hacerlo. Y no creemos que bajo ninguna circunstancia el Señor prohibió comer tortas o pasteles, por ejemplo. Y eso me alegra mucho porque a mí me gusta comer esas cosas. También me gusta comer fruta y aparentemente podemos comer la mayoría de las frutas. Hay otras cosas que Él ha autorizado que comamos y cosas que podemos hacer. Él nunca dijo que estaba mal el orar o aún el cantar, a no ser que trate de hacerlo yo, por supuesto, y mi esposa opina que yo no debería ni siquiera intentar cantar. Pero aparentemente uno hace melodía en su corazón. El enseñar la palabra de Dios, tampoco esto puede ser malo. El laborar con las manos de uno, tampoco eso podría ser malo.
Ahora, la Biblia prohíbe ciertas prácticas y aquí se nos pone un semáforo rojo. No hay ningún argumento, no hay ninguna duda o pregunta acerca de ello. Dios condena el embriagarse. No hay por qué tratar de defender eso, amigo oyente. Hay algunos que quieren discutir que uno puede beber vino y cosas por el estilo. Y lo que podemos decir nosotros es que el ser borracho es condenado. Y uno no se puede emborrachar, amigo oyente, a menos que beba alcohol, de eso estamos seguros. Y las obras de la carne se manifiestan, dice Pablo, que son la inmundicia, fornicación, esas cosas están mal. Y aquí se puede incluir también las drogas. Ahora, la Biblia permanece en silencio sobre ciertas prácticas. Hay una zona un poco nebulosa, una zona gris que no es ni blanca ni negra. Hay ciertas prácticas que son dudosas. Es algo de lo cual no sabemos mucho. Y quisiéramos mencionar algo, y quizá usted quiera discutir sobre eso. No vamos a discutirlo, amigo oyente, pero ¿debe una mujer usar cosméticos? ¿Y qué sobre las minifaldas? Probablemente podríamos haber hablado de eso en el último capítulo. ¿Es posible ser creyente y fumar? Ahora, no estamos contestando ninguna de estas preguntas, pero todo lo que estamos tratando de decir es que estas cosas entran en esa zona donde se encuentran las cosas que son dudosas. En algunas iglesias, por ejemplo, se dice que ir a la playa entre jóvenes de ambos sexos está mal hecho, pero que el fumar está bien. Mientras que en otros lugares se piensa que el ir a la playa entre jóvenes de ambos sexos está bien, pero que el fumar está prohibido. Y si uno lo llega a hacer, pues puede ser apartado de ciertos círculos. Estas son reglas que han sido instituidas por los mismos creyentes. Pueden ser buenas como pueden ser malas. Y nosotros ni siquiera vamos a discutir eso en el día de hoy porque queremos que usted vea un principio que se menciona aquí. Hay aún otra consideración preliminar. Queremos desarrollar esto porque estimamos que es importante. Si uno no llega a ver estos antecedentes, entonces puede perder de vista todo lo que estamos mencionando. Y es sencillamente eso. El mejor lugar para comer en Corinto no era un restaurante de primera categoría, sino en el área del templo. Lo mismo ocurría con la carne. La mejor se conseguía en los negocios operados por el templo. Uno puede ver que en la ciudad de Corinto, y este es el antecedente que queremos resaltar, la gente compraba la carne que había sido ofrecida en sacrificio. Ellos ofrendaban un buey y siempre se ofrecía el mejor animal, y cuando la carne había sido ofrecida a los ídolos, no permanecía en ese lugar mucho tiempo, porque ellos pensaban que el espíritu del ídolo se comía el espíritu de la carne y así terminaba esa comida. Por tanto, ellos tomaban esa carne y la llevaban al mercado para venderla. Ahora, si uno quería comprar de la mejor carne, pues tenía que ir a uno de esos lugares en Corinto. Allí conseguía la misma carne que había sido ofrendada a los ídolos. Los de Corinto le escribieron pues al apóstol Pablo diciéndole que había algunos que se habían ofendido por esto. Ellos a veces eran invitados a comer en la casa de una familia creyente y les servían un magnífico pedazo de carne y durante la conversación decían que la carne era magnífica y preguntaban dónde la habían conseguido. Ahora, cuando se les decía que la habían comprado al carnicero del templo, esta gente se ofendía mucho y no quería comer nada que hubiera sido ofrecido a los ídolos. Y Pablo va a hablar sobre este asunto aquí. ¿Debe uno comer las cosas que habían sido ofrecidas a los ídolos así? Ese era el problema en Corinto, porque algunos de ellos, con esa clase de antecedente, quizá habían salido de la idolatría y se ofendían con esta clase de cosas. Otros no le daban ninguna importancia. Escuchemos pues lo que dice Pablo cuando discute este asunto en la ciudad de Corinto. Leamos el primer versículo de este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios. Dice Pablo: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo principal aquí es darse cuenta que el conocimiento envanece. Es algo que es como un globo, como el neumático de un automóvil que se puede inflar. El amor no se infla de esa manera. Llena sí, pero no se infla. El amor por Dios, el amor por otros. El amor debería ser el medio por el cual uno juzga nuestra conducta y no siempre por el conocimiento. El conocimiento envanece, y ese es el gran peligro que sufre cierta clase de gente en el día de hoy, porque piensan que saben algo, pero no lo saben todo. Y Pablo deja esto bien en claro en el versículo 2, cuando dice: Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En cierta ocasión,
Al final de una reunión donde 6 jóvenes habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, un hombre se acercó a la plataforma y quería hablar con el predicador directamente para discutir el tema de la predestinación. Él pensaba que ese había sido el tema presentado en el mensaje, aunque en realidad no había sido ese el tema. Pero él quería hablar el asunto de la predestinación. Pasó el predicador algunos minutos hablando con él hasta que se dio cuenta que en realidad este hombre no quería discutir el asunto, sino que quería decirle lo que él pensaba sobre ese tema. El predicador le escuchó y se dio cuenta que este hombre había estado leyendo sobre ese asunto recientemente. Conocía sí algunas cosas, pero no lo sabía todo. Pero él, porque conocía algo, pensaba que ya lo sabía todo. Al escuchar el predicador, se acordó cuando él era un joven predicador y en cierta ocasión enfrentó a un profesor de teología para decirle todo lo que sabía sobre la predestinación. Pensaba que le estaba diciendo algo nuevo al profesor. Bueno, amigo oyente, no nos interesa en realidad en qué estado de desarrollo espiritual usted se encuentra, pero usted no lo puede saber todo sobre ningún tema, ni tampoco yo lo puedo saber. Todos estamos en el proceso de aprender, en el proceso de aprendizaje. Pablo podía decir que su deseo era el de conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo lo dice basándose en que tenemos cierto conocimiento y que en consecuencia podemos ser gobernados por él. Pero debemos ser guiados por el amor y no por el conocimiento. Escuche usted lo que él dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pablo dice, ahora nosotros que tenemos conocimiento, bueno, todos tenemos conocimiento, y ahora que hemos llegado a Cristo y que tenemos la palabra de Dios, sabemos que un ídolo no es nada. Y esa es la manera en que Pablo habla de los ídolos. Ellos no son nada, amigo oyente. No hay sino un solo Dios. Así que cuando usted tomó esa carne que había sido ofrecida a un ídolo antes, eso no es nada. A esa carne no le había sucedido nada. No había sido afectada en lo absoluto. Tampoco había sido contaminada para nada. En realidad, allí era donde uno podía conseguir la mejor carne, y era aquella carne que había sido ofrecida a los ídolos. Pero eso no era nada, y por tanto, Pablo instruía a los creyentes diciéndoles que él podía ir y comer sin ningún problema. Él podía ir allí y conseguir su carne. Veamos ahora lo que sigue diciendo en los versículos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esas cosas son simplemente llamadas dioses. Y en esa ciudad de Corinto existía un templo a Apolos, y uno puede visitar las ruinas del templo en el día de hoy, y al hacerlo, quizá pueda pensar en este pasaje de las Escrituras, que allí se había ofrecido sacrificios a Apolos. En ese lugar existe una gran imagen, un ídolo de Apolos. Pero eso no es nada. Si la carne había sido llevada del matadero y colocada a la venta en la carnicería, o si se había conseguido de la carne que había sido ofrecida a un ídolo y colocada a la venta en el mismo lugar, eso no tendría que hacer o establecer ninguna diferencia, porque el ídolo no es nada. Y ningún creyente que tenga un poquito de instrucción puede pasar por alto eso. Son simplemente llamados ídolos. Escucha ahora lo que dice Pablo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Esa es la afirmación de Pablo para nosotros. Y en el versículo 7, en su primera parte, dice, pero no en todos hay este conocimiento. Usted puede ver que hay personas que se creen creyentes muy espirituales y que se separan, y en realidad están demostrando que son personas que no tienen mucho conocimiento. Dicen, ahora usted no puede hacer eso. Pero un momento, ¿qué es lo que quiere decir con eso de que no lo puedo hacer? Bueno, él piensa que usted no lo puede hacer, y había muchos en Corinto que estaban ofendidos por estas personas que los invitaban a comer y luego les ofrecían carne que había sido sacrificada a los ídolos. Ellos sabían que los ídolos no eran nada, pero los otros, aquellos que eran separados y apartados, decían que ellos no lo tocarían. Esa separación, amigo oyente, no era debido a la espiritualidad, sino más bien a la ignorancia. Y Pablo dice, continuando en el versículo 7, en su segunda parte, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos,
Comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Estos eran los débiles. Ellos eran en realidad los creyentes carnales y se ofendían fácilmente por esta clase de cosas. Ellos criticaban. La chismografía de ellos era especial para esta clase de situación. Pablo presenta en el versículo 8 un gran principio entonces y dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La carne no tiene nada que ver con esto. Usted recuerda que Simón Pedro estaba en ese grupo. Él había sido educado pensando que había ciertas cosas que eran inmundas. Y cuando un gran lienzo con animales bajó del cielo y el Señor le dijo, levántate, Pedro, mata y come, Simón Pedro dijo, Señor, no. Ahora él decía, Señor, pero al mismo tiempo no le estaba obedeciendo. Él dijo, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero entonces el Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora ya no hace Dios la distinción que había antes entre los animales inmundos y los limpios. Usted puede comer de cualquier animal que quiera. En algunos lugares hay personas que comen serpientes de cascabel. Ahora, si usted va a tener una serpiente para la cena, pues, amigo oyente, no me invite por favor a mí porque, bueno, no lo podría comer. Ahora, eso no tiene nada que ver con religión, solo tiene que ver con un estómago débil. Yo no creo que podría comer algo así. Y este es un gran principio, amigo oyente, el comer o no comer carne. La carne no nos hace más dignos ante Dios. Usted puede hacer como le plazca en este asunto. Esa es la libertad que tiene el creyente. Notemos ahora el versículo 9 de este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora esto ya no es asunto de la comida después de todo, sino que es algo que concierne a los demás. Usted tiene la libertad de comerlo, pero ¿qué en cuanto a los demás? Usted tiene el conocimiento, pero ¿tiene el amor? ¿Y qué efecto puede tener eso en el hermano débil? Veamos lo que nos dice en el versículo 10 el apóstol Pablo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Suponemos que una de las razones por las cuales aquellos cristianos que están en una posición de liderazgo no deberían hacer ciertas cosas es por el ejemplo que están llamados a dar. Estoy seguro de que yo puedo ir a ciertos lugares a los cuales no voy, y en realidad ni tengo deseo alguno de hacerlo. Ahora, ¿acaso lo hago porque es malo? Bueno, no nos vamos a poner a discutir este asunto, amigo oyente, porque no es cuestión de conocimiento. Yo estoy convencido de que hay muchas cosas que puedo hacer, pero no las hago. ¿Por qué? Porque está relacionado con otras cosas. Y yo no quiero hacer tropezar al hermano débil. Quizá éste, siguiendo mi ejemplo, pronto irá a los mismos lugares y quizá hasta estará bailando una de esas danzas modernas. Y yo no quiero ser responsable de eso porque él es un hermano débil. Y usted puede apreciar eso, ¿verdad? Ahora Pablo dice aquí en el versículo 11 de este capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Usted puede ver que ahora nos guiamos por un principio diferente. No es cuestión de si está bien o mal. La cuestión es, ¿qué efecto puede tener eso en un hermano débil, en un amigo o en el vecino? De modo que usted puede ver que el conocimiento, después de todo, es una cosa bastante peligrosa. Está relacionado con la forma o la manera en que uno lo hace, y eso es motivación. Bueno, amigo oyente, vamos a detenernos aquí. Que Dios continúe bendiciendo su vida es nuestra más ferviente oración.